Hola, buenos días queridos amigos de mi canal Germán, el juglar del siglo XXI. Aquí estoy nuevamente con ustedes desde Betanzos para hablar en esta época en que las relaciones sexuales de los seres humanos han alcanzado niveles de libertad y de amplitud extraordinariamente diferentes a los de los siglos pasados. Les voy a hablar hoy de una palabra o de un concepto que todavía sigue siendo un poco espinoso en este tema. Me refiero a la endogamia. La endogamia es el matrimonio o la reproducción dentro de un mismo grupo social, étnico o genético, o entre individuos que tienen una ascendencia común. En otras palabras, el acto de casarse o tener relaciones sexuales con personas que están relacionadas genéticamente. Esto es denominado también incesto según la Real Academia Española de la Lengua, que significa la relación carnal entre parientes de los grados en que está prohibido el matrimonio. Esta práctica ancestral es una clara manifestación del ejercicio del poder de una persona sobre otra y cuyas motivaciones pueden ser de diferente índole. En la actualidad, en las sociedades occidentales principalmente se esgrime como un delito ligado a cuestiones de género que atraviesa a las personas en toda su integridad a nivel físico, psicológico y social, y que está estrechamente ligado a la socialización patriarcal, consecuencia de la transmisión patrilineal del parentesco. Está penado legalmente en una gran mayoría de los países o de las sociedades occidentales, y es una acción que realmente desde el punto de vista ético o moral tiene muchos bemoles. Aunque existen excepciones donde su práctica no conlleva prácticamente ningún tipo de rechazo ético o de penalidad ninguna. Pero además de gran evolución de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en las cuales el feminismo, los colectivos LGTB y otras organizaciones pro derechos humanos han buscado a través de la política erradicar la minusvalía de las mujeres frente al poder de los hombres, existen otras razones fundamentales para evitar las relaciones sexuales incestuosas mediante su penalización, ya no de orden ético o moral ni social, sino de orden genético, pues la mayoría de las enfermedades genéticas se producen por la unión de dos genes defectuosos que suelen ser recesivos. Lo que significa que para que una persona padezca esa enfermedad, tanto su padre como su madre deben ser portadores de esos genes recesivos. Lo que significa, pues, un impedimento para que personas con parentesco en primer grado o afinidad puedan, pues, cruzar sus genes a través del sexo. Aunque la mayoría de las personas somos portadoras de un gen de alguna condición que tal vez nunca llegue a manifestarse en nuestra vida, la cosa cambia sustancialmente si engendramos un hijo con otra persona que también es portadora de ese mismo gen, como sucede en las relaciones endogámicas. En algunos casos, cuando la endogamia tiene un tiempo muy largo, durante muchas generaciones, puede ser la causa de malformaciones importantes o deficiencias biológicas en la descendencia. Esto le sucedió, por ejemplo, a los habitantes de Pingelap, un atolón en el Océano Pacífico perteneciente a los Estados Federados de Micronesia, que está formado por tres islas, Pingelap, Sucoru y Daeake, unidos por un sistema de arrecifes y rodeados por un lago central, aunque solamente Pingelap es la única isla habitada. Esa isla se le conoce como la isla de los daltónicos. Allí en 1775, un tifón devastador destruyó la isla y acabó con casi la totalidad de la población, dejando uno solo por sobreviviente. Lo que incidió en el posterior aumento de las relaciones sexuales entre parientes cercanos que eran portadores del gen de la acromatopsia completa, un tipo extremo de daltonismo que permite solo ver en blanco, negro y gris. Como consecuencia se produjo la transmisión genética a la descendencia
al punto de que hoy casi el 20% de la población isleña todavía es portadora del gen de esta enfermedad, una tasa muy superior a la incidencia en el resto del mundo, que es de 1 entre 35.000. Otra comprobación de este incremento es la transmisión de enfermedades genéticas con la práctica de la endogamia. Se encuentra en la realeza europea del siglo XIX. Por ejemplo, los Habsburgo de España son un revelador resultado de su consecuencia. Carlos III, llamado el hechizado, fue su más famosa víctima, hijo de Felipe II y de María Manuela de Portugal, que eran primos hermanos por padre y madre. Tuvo 4 bisabuelos en vez de 8. Fue rey de España entre 1665 y 1700. Nació con una letanía de discapacidades físicas y mentales y no aprendió nunca a andar hasta que cumplió los 8 años. Como adulto, su infertilidad condenó a su dinastía, la Casa de los Austria, a que muriese con él. La razón más concreta fue revelada por un equipo de científicos españoles ya en el siglo XX, en el año 2009. La ascendencia de Carlos II estaba tan enredada que su coeficiente de consanguinidad, una cifra que refleja la proporción de genes heredados idénticos, era mayor que si hubiera sido engendrada por 2 hermanos. Este coeficiente es la referencia que utilizan los ecologistas para medir el riesgo de extinción de ciertas especies. De hecho, ha sido comprobado científicamente por un equipo de 10 cirujanos maxilofaciales el grado de deformidad facial de los austrias gracias a 66 retratos de los monarcas desde Felipe I hasta Carlos II, es decir, de 1478 a 1700, que se conservan principalmente en el Museo del Prado y en el Museo de la Historia del Arte de Viena. Los investigadores han calculado el nivel de prognatismo mandibular y de deficiencia maxilar y han confirmado por primera vez lo que ya se sospechaba: una relación directa o una asociación entre esa deformidad facial y la endogamia, en la que a mayor parentesco entre los padres, mayor grado de desfiguración facial. El estudio se publicó en la revista científica especializada Annals of Human Biology. Cuando la población es pequeña, todos terminan siendo parientes antes o después, y a medida que crece el parentesco, los riesgos son cada vez mayores. Esto se comprobó en un estudio realizado por el doctor Bruce Robertson de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, al estudiar los cacapos, una especie de loros grandísimos, endémicos de la Nueva Zelanda, que no vuelan y de los cuales quedan solo en el planeta 125 ejemplares. El porcentaje de huevos que estos no eclosionan ha aumentado del 10 al 40%, a pesar de que los cacapos están siendo bien alimentados y protegidos de depredadores. Por eso, genéticamente están impedidos y es posible que su especie no logre subsistir. La endogamia en la antigüedad fue practicada muchísimo por las familias reales de Egipto durante el periodo ptolomeico. Un ejemplo de ello es el caso de Ptolomeo XII, que se casó con su hermana Cleopatra VI y tuvieron 3 descendientes. Una de ellas, Cleopatra VII, reina de Egipto, se casó con sus 2 hermanos. Pero la evidencia de esta práctica incestuosa va mucho más atrás en el tiempo. Se remonta a la Edad de Bronce y continuó durante todos los siglos posteriores. En la Roma antigua estaba prohibido el incesto, pero a pesar de ello, Nerón, emperador entre el año 54 y el 68, último de la dinastía Julio-Claudia, se casó con su hermanastra Claudia Octavia, y hay evidencia de que tenía relaciones sexuales con su propia madre Agripina. El emperador Calígula practicaba el incesto con todas sus hermanas y las hacía sentar consigo a la mesa en el mismo lecho mientras su esposa ocupaba otro lugar. Su favorita era Drusila. Habían mantenido su primera relación sexual siendo todavía unos niños y de mayores se la quitó a su marido para seguir con ella. Pero los campeones del incesto se encuentran en la mitología griega. Algunos ejemplos son: Edipo mató a su padre y se casó con su madre Yocasta. Tiestes y Atreo eran hermanos gemelos, hijos de Pélope y Hipodamia. Después de una serie de enfrentamientos, Tiestes sedujo a la mujer de Atreo
y la convenció de adulterio. Atreo, quien se había convertido en rey, lo desterró, planeó su venganza y poco tiempo después le ordenó volver del exilio y se vengó de él ofreciéndole un banquete con la carne de sus propios hijos. Tántalo, Plístenes, Aglao, Orcómeno y Calileonte, y al terminar la comida le mostró a Tiestes las cabezas de sus hijos para que viera lo que se había comido. Por lo que Tiestes lanzó una terrible maldición y prometió venganza. De la unión incestuosa entre el rey Tías y su hija Mirra nació el mítico Adonis, existiendo diferentes versiones de cómo y por qué sucedió esto. Una de las más aceptadas y difundidas sostiene que fue la diosa Afrodita quien manipuló al rey Tías para que junto a su hija concibiera un dios eternamente joven. Después de esta relación incestuosa, Tías persiguió a su hija Mirra, la mató y luego se suicidó. Pero sin duda el caso más relevante de esta práctica incestuosa se le atribuye a Zeus, quien era el hijo mayor de Cronos, rey de los titanes, y de su hermana Rea, padre de todos los dioses del Olimpo y conocido por sus numerosas amantes. Se casó con sus hermanas Metis, Temis y Demeter, y con esta última tuvo dos hijos, Perséfone y Jaco. Hades o Plutón, dios del inframundo, hermano mayor de Zeus, se enamoró de su sobrina Perséfone, hija de Zeus, y con la anuencia de éste la secuestró y se la llevó al inframundo. Como podemos ver, una serie ininterrumpida de relaciones endogámicas e incestuosas eran comunes por parte de los míticos dioses del Olimpo. Sin embargo, históricamente las relaciones incestuosas también han estado presentes en las sociedades matriarcales, como en el caso de la Anatolia, la civilización de Asia Menor, Anatolia, Turquía, neolítica. Según evidencia arqueológica, se trataba de una cultura matriarcal en la cual la mujer ocupaba la posición de honor tanto en la vida social como en el culto, y ella era quien ejercía el poder y solo se adoraba al principio femenino. En otras regiones, tras la destrucción de Troya, en el 1275 a.C., gobernaron las mujeres colonizadoras huidas de regiones pregriegas, en donde estaban vigentes culturas matriarcales y que habían sido invadidas por los patriarcales dorios y aqueos. En las regiones de Asia Menor que colonizaron, llevaron sus costumbres matriarcales. Y así todavía los habitantes de Caria y de Licia, en el año 440 a.C., seguían la ascendencia por línea femenina y la mujer ascendía al trono. En vista de todo lo dicho anteriormente y de esta apretadísima síntesis sobre la endogamia y las relaciones incestuosas, mi opinión es que está íntimamente ligada a factores de poder y a las tradiciones culturales y sociales, y biológicamente sin duda alguna al tipo de transmisión de parentesco, patrilineal o matrilineal. Pero tal vez esto cambie en el futuro con el desarrollo de la ingeniería genética y de la inteligencia artificial. Con la primera será posible modificar la genética humana mediante avances en la edición genética y el desarrollo de terapias génicas, que eliminarán o reducirán sustancialmente el peligro que la unión de genes recesivos representa hoy. Y la inteligencia artificial contribuirá a la rapidez de las investigaciones con una precisión casi total para desarrollar mecanismos de edición fiables para cadenas genéticas específicas. Esto será fundamental, en mi opinión, para responder a las necesidades que probablemente impondrá la exploración del espacio exterior a los habitantes de este planeta en los próximos siglos. Aunque esto también puede ser un arriesgado pronóstico de mi parte, puesto que es posible que la humanidad continúe acelerando el proceso de destrucción de esta nave espacial hasta destruirla antes de que se haya desarrollado tecnología para colonizar otros lugares del espacio. Yo solo sé que ciertamente no estaré aquí para ver ni lo uno ni lo otro. Bueno, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana continuaremos.